Hola de nuevo, en esta ocasión les traigo un creepypasta que en lo personal me gustó, fue traducido por mí. Si es de su agrado y lo disfrutaron, por favor compártanlo, denle un me gusta y no olviden revisar la descripción para que se unan a mi página. ¿Historias de fantasmas? No, no tenemos nada de eso por aquí. Tenemos la historia de Jacob, pero eso es lo más cercano que usted conseguirá. ¿De verdad quieres saberlo? Bueno, no debería decirte esto, pero está bien, solo no interrumpas. Yo no tengo la paciencia para eso. ¿Cómo describir Jacob Emory? Bueno, supongo que se podría decir que era el tipo de persona que nunca notarías. Esto no quiere decir que era un chico malo, en ningún sentido. Muchas personas en este pueblo pensaba que era la persona más confiable para un trabajito en el estado, pero que en realidad nunca destacó en nada. Él era la prueba viviente detrás del dicho, gato de todos los comercios, as de ninguna. Era más de esto debido a su propia falta de voluntad. Él incursionó en todo lo que ese pueblo podría ofrecerle, automóviles, operación de radio, gestión de almacén, pero nunca se quedaba en nada. Sus amigos y los trabajadores fueron tras él varias veces, pero todo el mundo recibía la misma respuesta insatisfactoria: simplemente no era suficiente. No cabe decir que cada amigo que él conservaba era demasiado paciente o nunca habló del asunto en conjunto. Era probablemente inevitable, pues, que Jacob se fue al extranjero. No recuerdo dónde fue, pero creo que Gertrude, que vivía a media calle, sabía antes de que muriera en que tendrás que explorar otra persona si alguna vez tienes curiosidad. En cualquier caso, nadie intentó detenerlo. Todo el mundo pensaba que un poco viaje le quitaría la ambición de él, o bien hacerlo avanzar hasta que ya no era un problema. Demonios, incluso le dimos una fiesta de despedida, lo cual me pareció bastante bonito de todos. Así que de todos modos, ¿se había ido para 6, 7 años? No lo recuerdo. Vas a tener que consultar con alguien más sobre eso también. De todas formas, él volvió. Con el tiempo él había cambiado, obviamente suficiente. Él era amable, enérgico, todo sonríe todo el tiempo, y todos supieron rápidamente por qué. Nos mostró un recuerdo que había traído una vara negro sólido, con la longitud de un lápiz, pero con la textura de un gis. Todos nos preguntamos por qué una cosa tan simple podría despertar tal alegría en su paso, hasta que dio su manifestación. Tomó un pedazo de papel, y con este vara Dios, debería haber alguna otra palabra para describir eso. Con este lápiz, él dibujó un círculo. Entonces el círculo cayó como si fuese una piedra, como una piedra. No dejó el papel, sino que actuó sobre él, algo así como un proyector de película antigua en una pantalla. Hijo, sé lo loco que suena, y si quieres ponerte escéptico, entonces usted puede irse y dejar al anciano hablar solo con su locura, pero yo sé lo que vi, incluso si todo el mundo lo vio, y dejó caer la piedra que hizo. Incluso Yair le pasó el papel a todos, incluso como el papel se pasaba la piedra rodaba conforme se inclinara. Ninguno de nosotros tenía ninguna palabra para ello. Diablos, ¿qué había que decir? Pero continuó dibujando demostraciones tras demostraciones para nosotros, figuras de palo en diversos concursos y juegos, haciendo de todos, desde luchando entre sí para hacer perfectos pirámides humanas, y todos pensamos que era increíble. Eso fue todo el avance que él mostró. Él anunció que tenía previsto poner espectáculos para pagar el alquiler y la comida, y que dibujaría cualquier cosa que los miembros de la multitud quisiera. De eso hablamos un buen rato, y finalmente nos convenció de que sería seguro, sus dibujos éticos, la práctica lucrativa y única, y la atención no iría a ninguna parte fuera de las fronteras de la ciudad. Pobre Jacob. Si yo no hubiera estado tan distraído en el momento, y hubiera visto las señales ese mismo momento, le hubiera salvado la vida al maldito hijo de perra rompiendo la cosa a la mitad. Pero yo era joven, todos lo haremos, y no vimos ningún problema con lo que todos vimos como una experiencia increíble para compartir con todos los demás.
Ahora, él no tenía ninguna gran conexión con la radio o la televisión, eso sí, y el internet no vendría alrededor de una década más, así que hizo lo que todas las personas con un bajo presupuesto haría, hacer el anuncio de su show con volantes. Los volantes pueden no significarse nada para ti, pero en un pueblo pequeño los volantes se ganaban un vistazo de vez en cuando y lo que es más, Jacob ha logrado sobresalir por tener pequeñas figuras saltar arriba y abajo y todo eso para llegar a atención de la gente. Su primer show debe de haber logrado 60 más o menos de personas, probablemente mucho más que eso. Y sus shows fueron fantásticos. Alguien gritaba una escena de una obra de teatro o una película, y la mano de Jake volaba sobre la pared blanca como un pájaro. Él estaba reservándose cuando dibujó la piedra ese día, eso es absolutamente seguro. Sus ilustraciones eran al instante, y él podría hacer una figura increíble humano en cuestión de minutos. Ahora que lo pienso, no recuerdo que haya tardado más de 10 minutos en terminar una escena. Todas las escenas estaban realmente bien hechas, también, no solo podías ver a un caballero cabalgando cerca de una cotilla, Jacob se basaría interior del castillo, así, como un pastel de boda dividido por la mitad, por lo que se podía ver al caballero escalar sobre las paredes, luchar su camino a través de niveles en el calabozo, salvar a la princesa, y saltar sobre los parapetos del castillo en su caballo haciendo un escape con absoluto silencio. No es realista, no, pero eso era parte de la apelación, ninguno de nosotros fuimos allí esperando algo real. Cuando una escena o un dibujo estaba terminado, o bien los personajes se alejaban de la pared o se tuviera que cubrir la pared con pintura blanca. Esto fue bueno, en cierto modo, le dio a sus creaciones un cierto límite de tiempo, para que cuando él había terminado con todas las 4 paredes de la habitación, todo el mundo sabía que el espectáculo había terminado hasta que la pintura se secara. Jacob, por su parte, estaba cambiando de una mala manera. Me dijo que a su regreso, que había sido muy enérgico. Bueno, esa energía, vitalidad o fervor o lo que quieras llamarlo, nunca lo abandonó. Ni por un instante. Lejos de eso, parecía crecer en él, y él parecía disfrutarlo demasiado. Sus ojos se hicieron más grandes, dormía cada vez menos con el tiempo, sus declaraciones y opiniones más radicales y frenéticas, y aunque nunca fue sumiso, estaba empezando a poner nerviosa a la gente que lo acompañaba. 1 o 2 meses pasaron, y la audiencia de Jacob creció como el fuego. Casi todo el mundo en la ciudad pagó para ver el arte de Jacob en la acción, y él tuvo que alquilar lugares cada vez más grandes para que se pudieran sentar. Ahora no se detuvo después de una escena, se trasladó directamente a la siguiente, poner en el espacio en blanco al lado de la pared, a veces haciendo pensar que las escenas se mezclaban, lo que la gente quería. El tema de sus dibujos cada vez se hacía más salvaje e inmoral, los monstruos algo más extraños y creativos, los combatientes con armas cada vez más imposibles, todo por el bien de los intereses de la multitud. Jacob puso cada vez más indulgente, que nos dimos cuenta era del dinero, y se convirtió en un bebedor y mujeriego. Por cierto, ninguna de estas dos cosas se encargó de su vitalidad. Algunas de esas mujeres afirmaron que había despertado en la medio de la noche para ver los garabatos que dibujaba en un blog de dibujo, con una sonrisa enorme en su cara, y aunque la mayoría de ellos dijeron que habían asumido que las estaban dibujando desnudas, hay rumores de que 1 o 2 de ellas vieron lo que dibujaba. Aquellos pocos anónimos supuestamente dijo que los dibujos no eran absolutamente fotos de desnudos, pero ninguno de ellos, sea quien sea, va a decir lo que estaba dibujando. No se moleste en buscar los blocs de notas o volantes, sin embargo, todos se han ido ahora. Me estoy poniendo fuera de la pista. El punto es, que él le estaba dando muy duro a la botella, y eso es importante, porque la bebida con el tiempo lo arruinaría todo. En la noche de una de sus actuaciones, mientras caminaba delante de su multitud de espectadores, fue inmediatamente evidente para todo el mundo que estaba completamente borracho. Yo estaba en la primera fila, y yo podía oler el whisky en él desde 3 metros de distancia.
El show comenzó, pasó por un montón de bocetos y escenarios que la multitud le recomendaba, cuando al final alguien le recomendó que él mismo se dibujara. Todos aplaudieron la idea, supuse que habían estado preguntando lo que sus creaciones pensaban de él, y eventualmente obligado a hacerlo. Apenas había terminado de conectar Jacob las dos últimas líneas de su abrigo, de cada personaje, a través de la pared del vasto y expansivo cuadro, todo se detuvo y miró directamente a la ilustración de Jacob. Los amantes dejaron de besarse, payasos dejaron de reír, robots dejaron de luchar contra piratas, todo se detuvo y miraron a la ilustración de Jacob. Supongo que alguna persona murió por el susto, recuerdo la cara de Jacob en ese momento, de color blanco pálido, lleno de comprensión terrible en su error, y buscando desesperadamente a las latas de pintura blanca que se había olvidado meter antes del show. Todos los demás estaban mirando el falso Jacob. Eso Jacob metió la mano en su bolsillo de su chaqueta, sacó una vara negra del bolsillo, y como todos lo miraban, dibujó una puerta. La empujó y la puerta se abrió de golpe, lo que le permitió caminar sobre el piso de la sala. El resto fue un absoluto pandemonium infernal. La gente gritaba y corría hacia las salidas, mientras los personajes de Jacob, tanto las actualmente en la pared y los que habían dejado previamente antes de ser cubiertos, todas sus creaciones corriendo hacia la salida, lanzando pasteles, disparando rayos láser, soplando el fuego, veneno y lo imposible. Yo estaba lo suficientemente cerca de la salida para escapar, solo di una mirada hacia atrás. La escena me atormentara para siempre. Jacob Emory estaba siendo arrastrado por sus creaciones, pateando y gritando, a través de la puerta que su creación había hecho. El auditorio se quemó, obviamente suficiente, pero no tengo ni idea de cuántos personajes escaparon, qué pasó con Jacob falso, o cuántas personas murieron. El fuego trajo a bomberos de las ciudades más cercanas hasta más de 100 kilómetros de distancia, que a su vez trajeron a los cuerpos policíacos, que llevó a su paso llevó al gobierno, los cuales silenciaron todos. Se llevaron los volantes y cualquier arte que Jacob había hecho, y juraron mantenerlos en secreto con todas las personas que lo habían visto o de lo contrario se les daría encarcelamiento de por vida. El incendio fue atribuido a un cigarrillo en la basura durante un partido de baloncesto, y eventualmente todos seguimos con nuestras vidas. Pretendimos que Jacob nunca existió. En retrospectiva, me doy cuenta de todo. Jacob no había estado creando ilustraciones. Las ilustraciones no se mueven, mucho menos actúan o atacan, solo son imágenes que la gente ve, sombras hechas para parecerse a las cosas reales. Jacob había estado haciendo vida, cosas pensantes en alguna dimensión alterna, utilizando un poder que nunca debió haber caído en manos mortales. Se emborrachó de su poder. Su castigo fue probablemente bien merecido. Dicho sea de paso, el gobierno se equivocó en dos cosas. Ellos hicieron un trabajo muy bueno al silenciar a todos, pero sigue haciendo prueba. Las ruinas todavía están allí, ya sabes. Ruinas del auditorio. Me han dicho que van a empezar pronto la reconstrucción, lo que acabará con cualquier otra evidencia que definitivamente se puede ver, pero volví allí una vez, varios años después del incendio, solo una vez. En medio de los escombros, cubiertos de cenizas, vi algo que me inquietó. Miré más de cerca. Era la mano de Jacob de Emory en la pared. Exactamente como si hubiese sido hace 3 años, sudoroso pero callosa, recuerdo, pero se agitaba constantemente, como si el cuerpo que se suponía que se adjuntará a seguía retorciéndose en las llamas. Ese fue el error número 1. El número 2 fueron esas creaciones. Como he dicho, no sé cuántos escaparon, ni cuántos de los agentes del gobierno han encontrado y capturado, pero voy a decir solo esto, esos prados de hierba alta en las afueras de la ciudad. No vaya a ellos, nunca. Usted preguntaba acerca de esas figuras blancas que has visto en la noche, ¿verdad? Esta ciudad no tiene historias de fantasmas.